Buenas, nosotros somos Faisuri Carvajal y mi compañero Alejandro Pineda. Nosotros vamos a presentar algo de cómo sacar la salud, pensión y riesgo de un empleado y el empleador. En este caso, nosotros decidimos hacerlo por medio de Excel. Voy a borrar aquí un poco para que vean cómo se realizó. Bueno, en cuenta de salud, sabemos que para el empleado hay que pagar el 4%, es decir, de que se paga este salario, el 4%. Son 72.000 pesos. Como sabemos que para pensión es lo mismo, el mismo 4%, entonces se paga lo mismo, 1.800.000 por el 4%. Para salud en cuanto al empleador, pues sabemos que se paga el 12,5%, entonces lo que hay que hacer es multiplicar el salario de ese empleado por el 12,5%. Listo. Y para la pensión se paga el 8%, es decir, que hay que poner el salario y se multiplica por el 8% que se debe pagar en pensión en cuanto al empleador. Con esto pues también realizamos el riesgo tipo 3, que es el ejemplo que vamos a tomar aquí, el cual se multiplica el salario por el 2,436%. Y ya pues con esto vemos que para el empleado siempre le queda pues el salario de 1.656.000 porque se resta lo que es salud y pensión. En cuanto al empleador, pues es al contrario, se le suma lo que es salud, pensión y el tipo de riesgo para poder suplir el salario del empleado. Y pues así vamos a seguir mostrando los otros ejemplos que ya hemos hecho posteriormente y que los vamos a explicar. Vamos a presentarles un poco del trabajo acerca de lo que debe pagar un empleado en cuanto a salud y pensión y el empleador de salud, pensión y riesgos. Para nuestro primer ejemplo, pues vamos a hablar acerca de una constructora en la cual el empleado es un obrero. Tiene un salario de 1.800.000, el cual pues tiene que pagar en cuanto a salud y pensión el 4%. Para el empleador en cuanto a salud es del 12,5% y para pensión el 8%. En este caso, pues multiplicamos lo que es el 4% por el salario, nos da 72.000 pesos, al igual que para pensión en el caso del empleado. Para el empleador, en el 12,5% multiplicado por el salario que gana este obrero, es de 225.000 pesos y para pensión, que se multiplica por el 8%, es de 144.000 pesos. En este caso, el riesgo es tipo 3, entonces hay que multiplicar el salario con el 2,436%, que son 43.848. Entonces, en este caso, el empleado del obrero tiende a recibir 1.656.000 pesos porque se le resta lo que se le cobra en salud y pensión. En el caso del empleador, pues tiene que tener 2.212.848 para poder pagar tanto salud como pensión y el tipo de riesgo. Bueno, pues en el segundo caso teníamos un operario de alimentos con un salario de 2.500.000. En salud, en salud se pagaría 100.000, en pensión también. Recordemos que es el 4% en salud y pensión al empleado. El empleador tendría que pagar el 12,5%, sería 312.500. En pensión el 8%, equivalente a 200.000 pesos. El riesgo tipo 1, pues multiplicamos el salario por el tipo de riesgo, que sería el 0,522%. Esto nos daría que el empleador tendría que tener 3.025.550 pesos y en el caso del empleado se le restaría el salario menos salud y pensión, que serían 200.000, equivalente a 2.300.000 pesos. Bueno, para nuestro ejemplo número 3 es una empresa de transporte de seguros, el cual pues el empleo es para un conductor de transporte de carga. En este caso el salario de él es de 2.200.000, el empleado pues debe pagar el 4% para salud y pensión, que son 88.000 pesos. Para el empleador pues hay que pagar los 12,5% y el 8% para pensión, que sería en salud 275.000 y en pensión 176.000 pesos. Escogimos riesgo tipo 4.
que tiene que multiplicarse por el 4,35% del salario, lo cual el empleado recibe 2.024.000 pesos, restando lo que es salud y pensión. Para el empleado son 2.746.700 pesos de salud, pensión y el costo del riesgo tipo 4. Bueno, para el otro ejemplo tendríamos un elaborador de bebidas con un salario de 3 millones de pesos. El empleado en salud y pensión pagaría 120.000 pesos, tipo de riesgo 2, que sería 1,044%. El empleador en el 12,5% tendría que pagar 375.000 pesos y en pensión, como es el 8%, 240.000 pesos. El tipo de riesgo se pagaría 31.320 pesos. En el caso del empleado, eh, restamos 240.000. Al salario básico nos daría 2.760.000 y el empleador tendría que tener 3.646.320 pesos. Bueno, para este ejemplo, el empleo es para un técnico de mantenimiento industrial en una empresa de metalúrgica. El salario es de 2.800.000 pesos. En este caso, pues el 4% para salud y pensiones de 112.000 pesos. Para el empleado en el 12,5% es de 350.000 pesos y para pensión al 8% es de 224.000 pesos. En este cargo pues está el tipo riesgo 5, lo cual es de 6,96%. Se debe pagar un valor de 194.880 pesos. En el caso del empleado, pues restando lo que es salud y pensión, le queda un salario de 2.576.000 pesos. Y para el empleador, pues tiene que pagar, haciendo la suma de salud, pensión y riesgo, de 3.568.880 pesos. Bueno, tenemos el empleo de la operación de plantas con un salario de 2.400.000. En salud el empleado tendría que pagar 96.000 pesos, igual que en pensión. Esto se hace por el 4%. El tipo de riesgo, el tipo de riesgo sería 5, 6,960%. El empleador tendría que pagarle el 12,5%, equivalente a 300.000 pesos, y en pensión equivalente al 8% serían 192.000. Con el riesgo serían 167.040 pesos. En el empleado pues se le restan 96.000 y 96.000 al salario de 2.400.000, equivalentes a 2.208.000 pesos, y el empleador tendría que tener 3.059.040 pesos para poder contratarlo. Para este, pues, el empleo es para un ingeniero civil en una empresa de proyectos urbanos, el cual el salario es de 4 millones. En cuanto al empleo, pues para salud y pensión hay que pagar el 4%, en este caso son 160.000 pesos para ambos. Para el empleador, al 12,5% son 500.000 pesos y al 8% pues son 320.000 pesos. En este caso el tipo de riesgo es el 2, entonces el salario mínimo se multiplica por 1,044%, que son 41.760 pesos que hay que pagar. En ese caso, pues al empleado le tocan 3.680.000 pesos, restando lo que es salud y pensión, y el empleador, para poder contratarlo, tiene que tener un valor de 4.861.760 pesos para incluir el riesgo, la pensión y salud. Bueno, en este caso tenemos el empleado de asesora de productos con un salario de 1.900.000. Su empresa sería la tienda. En salud pagaría el 4%, equivalentes a 76.000. En pensión el 4%, equivalentes a 76.000. El tipo de riesgo sería 1.
El empleador tendría que pagar el 12,5%, equivalentes a 237.500. En pensión el 8%, equivalentes a 152.000. Con su tipo de riesgo, riesgo uno, equivalente al 0,522%. El empleado pagaría 1.748.000 y el empleador tendría que tener 2.999.418 pesos para poder emplearlo. Bueno, en este es un trabajador en espacios en una empresa de seguros, el cual es salario de 3.500.000. En cuanto al empleado, el empleado, qué pena, al 4% son 140.000 pesos tanto para salud como para pensión. En este caso el riesgo es tipo 5. Para el empleador pues tiene al 12.5% son 437.500 y para pensión de 280.000 pesos. Para el riesgo tipo 5 pues se va a multiplicar estos 3.500.000 del salario del trabajador en 6,96%, lo cual tiene que pagar 243.600 pesos. En este caso, pues el empleado termina ganando un sueldo, un salario de 3.220.000 pesos y el empleador necesita un sueldo, bueno, necesita pagar 4.461.100 pesos para poder emplear este, este empleado. Bueno, en este empleo tendremos lo que es el docente con un salario de 2.300.000 pesos en la empresa Unicauca. En salud el empleado pagaría el 4%, equivalente a 92.000 pesos. En pensión el 4%, equivalente a 92.000 pesos. El tipo de riesgo 3. El empleador pagaría el 12,5%, equivalente a 287.500. En pensión el 8%, equivalente a 184.000 pesos. Su tipo de riesgo sería el 3, equivalente al 2,436%. Bueno, el empleado pagaría 2.116.000 pesos. El empleador tendría que tener 2.827.528 pesos para poder contratarlo. Bueno, en este caso, pues nosotros decidimos hacer este tipo de ejemplos por medio de Excel. Para el primer ejemplo, un técnico en sistemas en una empresa de soportes, el cual el salario es de 1.700.000. En este caso, para el empleado, pues en cuanto a salud y pensión hay que pagar el 4%, para empleador en salud es el 12,5% y para pensión es el 8%. En este caso, pues multiplicamos el 4% por el salario, son 68.000 pesos para pensión y salud para el empleado. Y en el 12,5% en cuanto al salario son 212.500 que tienen que pagar el empleador y en pensión al 8% son 136.000 pesos. En este caso, pues es un riesgo tipo 2, el cual el salario debe multiplicarse por 1,044%. En este caso, pues el empleador debe tener 2.066.248 pesos para poder contratar al empleado, quien se ganará 1.564.000 pesos, restándole lo que tiene que pagar de salud y pensión. Bueno, pues tenemos en este caso el operario de cajas con un salario de 3.200.000 en la empresa Cartón del Valle. En salud pagaría 128.000 pesos. En pensión, equivalente al 4%, igual que salud, él pagarían 128.000 pesos. El tipo de riesgo sería el 1. El empleador le pagaría el 12,5%, equivalentes a 400.000 pesos. En pensión sería el 8%, equivalente a 256.000 pesos. Tipo de riesgo sería 0,522. El empleado tendría que recibir 2.900.000
44.000 pesos. El empleador para poder contratar a esta persona tendría que tener 3.872.704 pesos. Bueno, para este ejemplo, pues es un empleo para un operario de producción en una fábrica de alimentos. El salario es de 1.600.000. Para el empleado, pues en cuanto a salud y pensiones al 4%, son 64.000 pesos y 64.000 que debe pagar para descontar de su salario. Para el empleador son el 12.5%, en ese caso son 200.000 pesos. Para pensión es el 8% y son 128.000 pesos que tiene que pagar. En este caso, pues el riesgo es tipo 4, el cual debe pagar el 4,35%, que serían 69.600 pesos. En este caso, pues el empleador tiene que tener 1.997.600 para poder contratar al empleado, ya que se gana un salario de 1.471 pesos, quitándole lo que paga de salud y pensión. Bueno, el siguiente empleo sería una contadora con un salario de 2.600.000 en la empresa Firmas Contables. En salud, el equivalente al 4% pagaría 104.000 pesos. En pensión, el equivalente al 4%, 104.000 pesos. El tipo de riesgo sería 2. El empleador tendría que pagarle el 12,5%, equivalente a 325.000 pesos. En pensión, el 8%, equivalente a 208.000 pesos. El tipo de riesgo sería 2, equivalentes al 1,044%, que serían 27.144 pesos. El empleado recibiría 2.392.000 pesos y el empleador tendría que tener 3.160.144 pesos para poder emplearlo. Bueno, para este, pues es un operador en plantas de ácido, en una empresa de manejo de seguros. En este caso, pues él tiene un salario de 3.800.000, el cual para salud y pensión debe de pagar el 4% para ambas, son 152.000 pesos para salud y para pensión. En ese caso, el empleador para el 12,5% son 475.000 pesos en salud y para pensión el 8% son 304.000 pesos. En este caso, pues el riesgo es tipo 5, tiene que pagar 264.480 pesos, lo cual pues el empleador necesita un salario para poder contratarlo de 4.843.480 pesos y el empleado termina recibiendo 3.496.000 pesos, restándole lo de la salud y pensión. Bueno, el siguiente empleo sería una ingeniera ambiental con un salario de 2 millones de pesos en la empresa Ecoempresa. Bueno, el empleado tendría que pagar el 4% de salud, equivalente a 80.000 pesos. En pensión, el 4%, equivalentes a 80.000 pesos. Su tipo de riesgo sería 1. El empleador tendría que pagarle el 12,5%, equivalentes a 250.000 pesos. En pensión, el 8%, que esto equivale a 160.000 pesos. Y como es riesgo 1, se pagaría el 0,522%, equivalente a 10.440 pesos. El empleado recibiría 1.840.000 pesos, se le resta en salud y pensión y el empleador tendría que tener 2.420.440 pesos para poder emplearlo. Bueno, para este es un agente de ventas en una empresa de una comercializadora. El salario es de 2.700.000. Para este empleado en salud y pensiones al 4% de pagar un monto de 108.000 pesos para salud y para pensión. Para el empleador al 12.5% es de 337.500 pesos y al 8% en pensión son 216.000 pesos. En el riesgo tipo 2 pues son el 1,044% que debe pagar 28.188 pesos. En este caso, pues el empleado termina recibiendo de salario 2.484.000 pesos
restando lo que es salud y pensión, y el empleador debe tener 3.281.688 pesos para suplir este salario. Bueno, en este caso tenemos el empleo de fabricación de pesticidas y productos químicos agrícolas con un salario de 3.600.000 en Químicas del Norte. El empleado pagaría el 4% equivalentes a 144.000 pesos y en pensión pagaría el 4% equivalentes a 144.000 pesos. El tipo de riesgo sería 5. El empleador le tendría que pagar el 12,5% equivalentes a 450.000 pesos. En pensión tendría que, equivalentes al 8%, tendría que pagarle 288.000 pesos. El tipo de riesgo sería 5, equivalentes al 6,996%. Y el empleado recibiría 3.312.000 pesos. El empleador tendría que tener 4.588.560 pesos para poder contratarlo. Bueno, para este es un empleo para un electricista en la empresa de electricidad industrial. El salario es de 2.100.000. Para el salud y pensión, pues es el 4%. Para el empleado son 84.000 pesos para cada una. Para el empleador al 12,5% son 262.500 pesos. Y para pensión al 8% son 168.000 pesos. En este caso el riesgo es tipo 3, es decir, que se debe multiplicar el salario de 2.100.000 por el 2,436%, lo cual el empleador debe tener, o pues solo para contratarlo, 2.581.656. En este caso, pues el empleado pagando pensión y salud ya no son 2.100.000, sino 1.932.000 pesos. Bueno, en este caso tenemos el empleo de asistente de el asistente. El salario serían 2.900.000 en la empresa de recursos humanos. El empleado en salud tendría que tener, pagaría el 4% equivalentes a 116.000 pesos. En pensión pagaría el 4% equivalentes a 116.000 pesos con un tipo de riesgo 2. El empleador le pagaría el 12,5% equivalentes a 362.500 pesos. En pensión el 8% equivalentes a 232.000 pesos. Y el tipo de riesgo, pues como este sería 2, equivalentes al 1,044%, equivalentes a 30.276 pesos. El empleado, restándole salud y pensión, recibiría 2.668.000 y el empleador tendría que tener 3.524.776 pesos para poder contratarlo.